Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a complementar el vídeo del Dark Mode, ¿vale? Con eh, tema de la soledad, ¿no? Cómo aprovechar tu soledad, cómo estar solo, cómo no tener miedo a estar solo y cómo utilizar constructivamente esa soledad puede mejorar tu vida y llevarte a un siguiente nivel, ¿no? Al final, ten en cuenta que el Dark Mode es una herramienta para potenciarte hacia tus objetivos, pero para eso necesitas utilizar la soledad y pasar todo ese tiempo contigo mismo, ¿vale? Sin distracciones. El problema es que mucha gente le tiene miedo a la soledad, ¿vale? Y ese miedo, bueno, que yo también he tenido miedo a la soledad, en la mayor parte del tiempo me ha gustado estar solo y me he acostumbrado a mi soledad, pero también he tenido mis etapas de tenerle miedo a la soledad y a quedarme solo, ¿vale? Eh, Ese miedo nos deja atrapados en relaciones tóxicas, en comportamientos que no nos sirven y una vida al final pues, que no nos hace felices. ¿De acuerdo? Incluso hay evidencias de que el miedo a la soledad y estar solo con uno mismo puede ser tan grande, ¿vale? Que es uno de los fantasmas del miedo, que gente que está en cárceles prefiere rodeados de estar de ese tipo de personas que estar solos y aislados, ¿vale? Eh, pero bueno, al final yo también he sentido ese miedo, como he dicho, pero siempre he dicho que estar solo no es malo, lo malo es quedarte en algo que te destruye, ¿vale? La soledad, cuando la entiendes y sabes utilizarla y sacarle provecho, te vuelve más fuerte, te vuelve mucho más productivo, te construye, saca tu mejor yo, ¿vale? Esta frase lo representa muy bien, ¿de acuerdo? El camino del guerrero comienza por la soledad, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué le tenemos tanto miedo a estar solo? ¿Por qué tenemos ese paradigma, esa creencia tan negativa? Pues bueno, porque la sociedad nos metió en la cabeza, ¿vale? Que estar solo pues es un fracaso, que es de fracasado. Entonces esa presión pues te hace bajar los estándares, te hace idealizar personas, te hace conformarte con lo primero que te llega. Y al final quiero que entiendas que el enemigo no es la soledad, es la programación social y esa vocecita interna que te autosabotea, ¿vale? Fruto de haber estado dentro de esa programación social. ¿Vale? Y esa vocecita nace de tus carencias, de tus traumas y también de la necesidad de validación, ¿de acuerdo? Te dice que no mereces más, que te vas a quedar solo, que debes aceptar cualquier cosa en tema de comportamiento, de amigos, relaciones en general, etcétera, ¿no? Pues esa voz te miente, ¿vale? Dentro de ti también existe otra voz que es la de tu versión más fuerte, de tu yo superior o como lo quieras llamar, ¿vale? Que es la que puede, que sabe que tú puedes estar en un mejor lugar y construir una vida extraordinaria, ¿vale? Pero al final, esa batalla entre las dos voces es una batalla interna que cada persona lucha de forma diferente. Cada uno tiene sus propios demonios, cada uno tiene sus propias luchas que no puede afrontar y ganar de otra forma que no sea pasando tiempo consigo mismo, sin ruido, sin máscaras, preguntándose quién quiere ser, qué quiere hacer o qué quiere tener. ¿De acuerdo? Durante esta etapa también es probable que se sienta dolor, ¿vale? Y el dolor es que también forma parte del proceso. No es algo que debas evitar, sino tómatelo como una experiencia honesta que revela la verdad cuando todo lo demás está lleno de distracciones, ¿vale? El problema es que muchos huyen del dolor con alcohol, entrando en relaciones, con comida, con validación, etcétera, ¿no? Al final, pues tratando de llenar el hueco que les deja su propia soledad por miedo de descubrir quiénes realmente son, porque eso los haría responsables de construirse y dejar de echar balones fuera, ¿vale? Y por tanto, dejar de identificarse con sus máscaras sociales, ¿de acuerdo? Y también te digo, las máscaras sociales no son el problema.
¿vale? Lo grave es cuando ya no sabes quién eres detrás o debajo de ellas. Entonces, yo, por ejemplo, al abrazar la soledad, descubrí mi autenticidad, eh, pensar en lo que pienso, asumir mis consecuencias, dejar de vivir para agradar, ¿vale? Y así es como realmente dejamos de idealizar a las personas, estar en sitios que no queremos, aceptar X cosas, ¿no? Y al final, pues cuando llevas un tiempo solo y aparece alguien, por ejemplo, menos malo que el anterior, no solamente en relaciones de pareja, sino en temas de amistad, temas de lo que sea, ¿vale? Pues ya no bajas la guardia y ya no aceptas comportamientos que no deberías, ¿vale? Pero si no rompes el miedo a la soledad, al final lo que estás repitiendo es un ciclo una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿vale? Em, Al final la clave de esto no es endurecerte artificialmente, sino escucharte, hacerte preguntas difíciles y entender pues qué quieres realmente, ¿no? Al final, pues la soledad no te destruye, sino que te revela, ¿vale? Resumiendo todo esto. Y el dolor, pues cuando dejas de esconderlo, se vuelve una guía que te impulsa hacia tu mejor versión, ¿vale? Al final, pues todos cargamos dolor, pero ese dolor que cargamos todos revela quién realmente queremos ser, ¿vale? Muchos hemos usado por la disposición a complacer a otros, sobre todo el hombre a una mujer, ¿no? Como forma de sentirnos valiosos. Pero el verdadero trabajo empieza cuando nos preguntamos quién quiero ser cuando estoy solo, ¿vale? Así que cambia la perspectiva sobre el dolor porque el dolor no es el enemigo, es tu guía, ¿vale? Cuando algo duele es porque hay una parte de ti que quiere salir, crecer y transformarse, ¿vale? Y en vez de callarlo, hay que escucharlo, ¿vale? Hay que enfrentar traumas, las heridas del corazón y también la tendencia a buscar validación a través de ayudar a otros para recibir algo a cambio, ¿vale? Porque eso al final es egoísmo por nuestra parte. No sé si la palabra autoegoísmo, bueno, creo que es un pleonasmo, porque autos es a nosotros y egoísmo también es hacia nosotros. Pero bueno, a lo que vamos. Vivimos en un mundo en el que la reciprocidad no siempre llega como esperamos. Así que, bajo mi punto de vista, es mejor aprender a darte a ti mismo lo que estás buscando en los demás, ¿vale? Al final, como te he dicho, la etapa de la soledad es inevitable, pero también necesaria. Así como el viaje del héroe, ¿vale? Que es esa etapa en la que se forja, ¿de acuerdo? Mm, Al final, no hay héroe sin dolor, ¿vale? Y todos empezamos pues, desde la ruptura de algo que nos empuja a la acción, ¿vale? Al final no vas a ver ninguna película en el que al héroe no se le haga un llamado al legado, se niegue, destruya su identidad y luego al final no tenga más remedio que avanzar y se convierte en el héroe, ¿vale? Por eso te digo, al final, pues muchos pues, van a relaciones sin conocerse y por eso terminan rotos, ¿de acuerdo? El amor propio debe llegar antes que el amor de pareja o... Sí, antes que el amor de pareja, ¿vale? Y la manera en la que te percibes define cómo la gente te ve. Es decir, si tú te tratas como alguien valioso, el mundo también te verá como alguien valioso y también te tratará como alguien valioso, ¿vale? También quiero destacar, ¿vale? Que una de las inevitables consecuencias de utilizar constructivamente esa soledad es que al mejorar
muchos pierden amigos, ¿vale? Buah, esto me ha pasado, pero ea. ¿Por qué? Es que mucha gente no quiere cambiar, prefieren sus vicios, su comodidad, su vida vieja, ¿vale? Y por eso cuando tú empiezas a mejorar, otros sienten inseguridad porque creen que te sientes superior, pero es que no es eso. Ellos se sienten inferiores porque tú sí estás cambiando. Así que ya sabes, mejorarse es una decisión personal a la que nadie puede obligarte, ¿vale? Al final, piensa que tus amigos parten de una situación prácticamente igual a ti y cuando te ven crecer y alcanzar cosas, digamos que también podrían verse reflejados en esa persona y lo peor que le puede pasar a una persona es ver a su versión más capaz, a su mejor, haber visto a su mejor versión a los ojos y no haberla logrado, ¿no? Entonces, básicamente es mucho más fácil tratar de criticar o echar mierda o envidiar o lo que sea a esa persona que tú le has demostrado que también podría ser capaz de lograr lo que sea que quisiese, pero lo has hecho tú. Eh, claro, aunque es cierto que también puedes convivir con los amigos de antes, ¿vale? Muchas veces ellos no están listos para la información que tú ya entendiste y también hay muchas veces que quieres convencerlos, que quieres arrastrarlos, ¿vale? Pero no ha llegado su momento, entonces ten paciencia, deja que ellos tengan su propio proceso, entonces básicamente no intentes arrastrarlos o empujarlos en tu camino, ¿vale? No puedes estar evangelizándolos, no puedes obligarlos al final y al cabo. El maestro aparece cuando el alumno está listo. Y ya te digo, muchos todavía no lo están, ¿vale? Por eso yo recomiendo siempre, siempre, siempre enseñar con el ejemplo, no con palabras. Porque el que te vean mejorar, que te vean construir y el que te vean lograr cosas, eso inspira muchísimo más que mil discursos para la persona que ya está preparada, ¿vale? Quien no, pues simplemente te envidiará, te criticará, te echará mierda y al final pues será tu mayor fan en la sombra. ¿De acuerdo? Eh, vale, y antes de continuar, pues quiero anticiparte una fase que experimentarás también en tu proceso de construcción y es que son las recaídas, ¿vale? Después del primer impulso, de la motivación inicial, viene la frustración, el hartazgo, el ya no está funcionando. Y en esa etapa, muchos abandonan y vuelven a los viejos hábitos, que esto me ha pasado también muchísimas veces. Pienso que no sirvo para esto, que me estoy esforzando demasiado, que no merece la pena, que a lo mejor debería darme un descanso, en fin, todo eso, ¿vale? Pero eso es parte del proceso. En el viaje del héroe siempre existe una negación al llamado, como te he dicho antes. Te caes, vuelves al dolor y desde ahí pues tienes que levantarte otra vez, ¿vale? Y ese es el ciclo en el que te he dicho antes que muchas personas viven atrapadas, ¿vale? Empiezan, avanzan un poco, se tropiezan, se frustran y regresan al punto inicial, ¿vale? Y así pasan años o incluso toda la vida, ¿vale? Dando pasos adelante y atrás, pues sin salir, lograr al final del mismo circuito. La siguiente etapa entra cuando entra la disciplina, ¿vale? Eh, Al final entiendes que ya no todo se siente increíble, ni maravilloso, ni llega rápido, pero sabes que es lo correcto, ¿vale? Aquí te recomiendo celebrar pequeñas victorias, ¿vale? Porque eso para mí es clave. Aunque avances milímetros, estás avanzando, que ya es mucho más que el que no está haciendo nada, por lo tanto no avanza, sino que retrocede, ¿vale?
El problema también de esto es que queremos dar como saltos enormes, ¿vale? Por eso sentimos estancamiento, cuando en realidad sí estamos progresando, pero poco a poco, ¿vale? Que no haya sucedido no significa que no esté sucediendo, ¿de acuerdo? Bien, continuando con la metáfora del camino del héroe, ¿vale? El camino del héroe es un camino que nunca termina, ¿vale? Transformarte implica seguir trabajando constantemente y también por eso es mejor dejar de perder tiempo queriendo cambiar a otros y más bien continuar tu proceso y dejar que ellos construyan el suyo. ¿Vale? Y cuando tú avances, como te he dicho antes, tu ejemplo hablará por ti, ¿vale? Y tus palabras pues tendrán mucha más fuerza. Y así es como te conviertes en una luz para los demás, ¿vale? Viviendo también lo que muchos quisieran vivir, pero no diciéndoles qué hacer, haciendo lo que tú sigues haciendo, demostrando con el ejemplo y inspirando a quienes ya estén preparados para empezar a transformarse también. ¿Vale? Ahora, durante el camino pues vas a encontrar muchas tentaciones. Yo sé lo difícil que es resistir la tentación. De hecho, cuando te propongas algo o incluso antes, ya va a aparecer la primera piedra, ¿vale? Por ejemplo, tú quieres dejar de beber, pues inmediatamente después o el día después o muy poco después te vendrá 100% garantizado la primera prueba. Te va a llamar tu colega o te va a escribir tu colega diciéndote, oye, vámonos de cervezas, oye, ¿quieres una cerveza? Oye, tal, ¿vale? O incluso antes de que te lo hayas planificado, escrito, lo que tú quieras organizado, te va a llegar y vas a decir, bueno, venga, caigo ahora y ya cuando me lo plantee, lo escriba, tal, empiezo. Que al final es una excusa para seguir volviendo al ciclo y volver a caerte, ¿no? Pero bueno, al final la tentación siempre llega en la forma más exacta de lo que más deseas, ¿vale? Esa persona que te hirió, ese vicio, ese patrón viejo, y cuando caes, pues obviamente tú sientes que has perdido todo el avance, ¿vale? Y la mayoría pues suspendemos el primer gran examen. Pero es que eso también es parte del proceso, ¿vale? Caerte, aprender y levantarte mejor preparado. El problema es cuando conviertes eso en un ciclo, ¿vale? Que es lo que suele pasar, ¿vale? Y ahí empiezas a darte cuenta de que para avanzar de nivel hay que realizar ciertos sacrificios, ¿vale? Cortar relaciones, cortar identidades, quitarte máscaras, quitarte expectativas que te atan, ¿vale? A veces duele dejar ir personas, dejar ideas o dejar versiones de uno mismo, por supuesto, pero ese dolor es necesario para convertirte en quien realmente eres. Es como cortarte un brazo que se te está gangrenando. Debe de doler mucho asimilarlo, pero al final te está salvando la vida, ¿vale? Pues bueno, yo mismo perdí amigos y bueno, pues la aceptación y estima de familiares cuando me transformé y entendí que lo que perdí no era realmente parte de mí, pero lo que gané ya sí es parte de mí. Entonces, ese sacrificio te purifica y te convierte en alguien mucho más fuerte, más claro, más útil para ti y también mucho más útil por consecuencia para los demás. ¿Vale? Cuando pasas por todo eso, ya es cuando empieza a llegar la cosecha, los resultados, la paz y lo más importante que es tu brillo propio, tu carácter y la identidad que tú has querido crear, ¿no? Te conviertes en alguien distinto, más ligero, más consciente, más luminoso. Y esa luz no la alcanzas para presumirla, sino para que otros también puedan encontrar su camino. Entonces, no se trata de arrastrar y llevar a alguien a la fuerza,
sino de ser un ejemplo tan claro de que sí se puede, que otros puedan verse inspirados para avanzar por sí mismos. Eh, Todos los grandes hombres tuvieron que entrar en la caverna, en la soledad, en el dolor, ¿vale? Para poder al final convertirse en quienes llegaron a ser. Vivimos en un mundo en el que la sociedad está enferma y está muy sumida en la oscuridad, pero cada uno puede aportar salud empezando por sí mismo y convertirse en ese punto de luz requiere pasar por la sombra, trabajar, esforzarse y también mantenerte firme en tu camino, ¿vale? Entonces, este vídeo, si me estás viendo por YouTube o este podcast, si me estás escuchando por iVoox, Spotify o lo que sea, es un llamado a la aceptación y construcción del proceso, ¿vale? A dejar de temer estar solo y a utilizar cada etapa de la vida como transformación. Cuando tú te conviertes en tu mejor versión, no solo cambias tu vida, impactas y cambias en quienes te rodean, ¿vale? Y ese es el verdadero poder de la transformación y el crecimiento personal, ¿vale? Recuerda que Batman y el Joker tuvieron el mismo pasado, ¿vale? Muy parecido, los traumas prácticamente los mismos. Pero Batman se construyó en su soledad, supo aprovecharla y el Joker se consumió en ella tratando de escapar de sí mismo, ¿vale? Ahí tienes dos ejemplos claros de lo que hace la soledad en una persona, ¿vale? Entonces, hasta aquí el vídeo, ¿de acuerdo? Aprovecha tu soledad y recuerda, la soledad te construye o te destruye y el camino del guerrero empieza por la soledad. Un abrazo.